Hablar de Chagas es mucho más que hablar de una enfermedad. Si bien con frecuencia se habla de enfermedad de Chagas en referencia a los efectos que causa el parásito Trypanosoma cruzi sobre la salud de las personas, pero el Chagas es mucho más que eso. Es una problemática compleja de salud socioambiental en la cual convergen e interactúan componentes de diferente naturaleza. El Chagas se debe contemplar desde sus múltiples dimensiones. Dimensión biomédica, que abarca la manifestación de la enfermedad, su diagnóstico, tratamiento y las vías de transmisión. Dimensión epidemiológica, que incluye parámetros como prevalencia, incidencia, distribución, índices de infestación, entre otros. Dimensión sociocultural, que comprende aspectos relacionados con las cosmovisiones y prácticas culturales. Y por último, la dimensión política, que incluye las cuestiones relacionadas con la gestión pública y la toma de decisiones, tanto a nivel local, regional y mundial. El hallazgo de Trypanosoma cruzi en la sangre de una niña en 1909, el aislamiento del agente etiológico en animales de experimentación y el hallazgo del parásito en el intestino de un triatómino convierte a Carlos Chagas en el descubridor de la enfermedad, que hoy, con justicia, el mundo científico la reconoce como la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas se conoce en Panamá desde diciembre de 1930, cuando se observó Trypanosoma cruzi en la sangre de una niña de 18 meses de edad. Este primer caso presentó una historia aguda de la enfermedad, típica en la mayoría de los casos no fatales que se presentan en la República. Desde ese entonces hasta 1964 se han realizado estudios periódicos sobre la enfermedad de Chagas en Panamá. No fue sino hasta 1957 cuando por primera vez se hizo evidente la presencia de la Trypanosomiasis rangeli en el panameño. El primer diagnóstico se efectuó en una niña. Y a partir de 1964 se han realizado estudios por grupos de investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas, el Hospital Santo Tomás y otras dependencias del Ministerio de Salud. Los dos tripanosomas hasta ahora conocidos para el hombre americano existen conjuntamente en huéspedes naturales en la mayor parte de las zonas endémicas en Panamá. La enfermedad de Chagas, causada por el parásito flagelado Trypanosoma cruzi, se reconoce como una importante zoonosis endémica en muchas regiones de la República de Panamá. En años recientes se han reportado casos de esta parasitosis en la provincia de Panamá, distrito de Santa Fe, distrito de Boquete y distrito de Colón. Es muy probable que la infección chagásica esté ocurriendo en zonas rurales, apartadas, aún no oficialmente notificadas. La sintomatología observada para la enfermedad de Chagas en Panamá va desde asintomáticos a formas clínicas con defectos en la conducción ventricular, bradicardia sinusual, hipertrofia ventricular izquierda, cardiomegalia y otro tipo de cardiopatías. No se han encontrado síntomas gastrointestinales relacionados con esta infección. Información estadística reciente señala que la prevalencia de la infección chagásica es 8.05 por 100.000 habitantes en una incidencia de 0.7 por 100.000 habitantes en el 2011. Los resultados sugieren que la mayoría de las muestras positivas o indeterminadas, promedio de 67 por año, provienen de los bancos de sangre del país. Según autoridades de salud de Panamá, MINSA, desde el año 2000 hasta 2020 se han presentado 806 casos a nivel nacional de la enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana. 2012 fue el año con mayor número de casos, 96. En 2019, el 54.2% de los casos detectados fueron a través de detecciones en el banco de sangre. En 2020 fueron correspondientes al 53.1% en otros servicios de salud. En el año 2019 se notificaron 48 casos nuevos en las regiones de Panamá Este, Panamá Oeste y Coclé, Panamá Norte y San Miguelito. En 2020 fueron notificados 32 casos en las regiones de Panamá Este, Veraguas, Panamá Norte, Darién, Los Santos y Boca del Toro. Etiología. La enfermedad de Chagas es una de las enfermedades más comunes de las enfermedades tropicales transmisibles en Latinoamérica. Los vectores más importantes son el triatoma infestan en Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú. El Prolissus en Colombia, Venezuela y Centroamérica. El Dimidiata en Ecuador y América Central. Y el Rhodnius paiense en Panamá. Descripción. La enfermedad de Chagas, también conocida o llamada como Trypanosomiasis americana,
Es una enfermedad parcialmente mortal causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi, también conocido como T. cruzi. Se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por el Trypanosoma cruzi, el cual es el parásito causante de la enfermedad de Chagas. La enfermedad se encuentra sobre todo en zonas endémicas de 21 países de América Latina, donde se transmite a los seres humanos y otros mamíferos, principalmente por las heces o la orina de insectos triatominos, o sea, por vía vectorial, conocidos como vinchucas, chinches o con muchos otros nombres según la zona geográfica. Agente infeccioso. El parásito flagelar denominado Trypanosoma cruzi, que fue descubierto en 1909 por el doctor Carlos Chagas, es un protozoario transmitido por hematófagos que en el humano se presenta como hemoflagelado y también como parásito intracelular, o sea, amastigote, sin flagelo externo. Reservorio. Los humanos y más de 100 especies de animales domésticos y salvajes, que incluyen perros, gatos, ratas, ratones y otros animales domésticos, además marsupiales, desdentados, roedores, quirópteros, carnívoros y primates. En Panamá, el principal reservorio es la zarigüeya común, o sea, como su nombre científico se conoce, la Didelphis marsupialis. Fuente de infección y modo de transmisión. Los vectores infectados, que son especies hematófagas de la familia Reduvidae, o sea, los chinches, principalmente especies de los géneros Triatoma, Rhodnius y Panstrongylus, excretan los tripanosomas con sus heces. Los insectos defecan mientras se alimentan o después de alimentarse con sangre. La infección del hombre se produce cuando la persona se inocula accidentalmente al frotar las heces que contienen el parásito contra el sitio de la picadura, la mucosa de los ojos o la boca. Los insectos se infectan cuando se alimentan con sangre de un animal con parasitemia y los parásitos se multiplican en su intestino. La infección también puede producirse por medio de transfusión de sangre. En las ciudades se ha observado una cifra cada vez mayor de donantes infectados por los emigrantes que provienen de zonas rurales endémicas. La transmisión puede ocurrir por la ingesta de comidas, bebidas contaminadas con las heces de los vectores. Este mecanismo de infección es parcialmente desconocido en nuestro medio, pero puede estar ocurriendo en muchas comunidades endémicas. En esta diapositiva podemos observar los vectores de mayor importancia en nuestro medio, los cuales son el Rhodnius paiensis, con capacidad de transmisión intradomiciliar y extradomiciliar, pero se le identifica básicamente con el hábito extradomiciliar. Se ha identificado en las provincias de Veraguas, Coclé, Panamá, Colón y Darién. Las características de son que nacen con las antenas muy cerca al ápice de la cabeza, con manchas oscuras y claras, mide de 1.5 a 2.5 centímetros y registra las mayores tasas de infección con Trypanosoma cruzi. También tenemos el Triatoma dimidiata, el cual tiene predilección al hábitat intradomiciliar y las características de son las manchas oscuras y amarilla-naranja y mide de 2.5 a 3.5 centímetros y registra menores tasas de infección con Trypanosoma cruzi. Y por último tenemos Panstrongylus geniculatus, el cual cuenta con capacidad de transmisión intradomiciliar y extradomiciliar, pero se le identifica básicamente con el hábito extradomiciliar. Se ha reportado en la mayoría del territorio nacional con frecuencia es extraído a las viviendas debido a la luz artificial. Y como mi último punto, podemos ver los vectores que se identifican con mayor frecuencia en los siguientes hábitos. Las palmas reales, entre la ropa, gallineros, detrás de los muebles, techos de palma, en huecos de árboles, pisos y paredes de tierra, troncos o leña seca y nidos de aves.
Mi nombre es Nimia Sánchez y a continuación les voy a hablar sobre las etapas en el ser humano, etapas en el insecto, distribución, periodo de incubación, periodo de transmisibilidad, susceptibilidad y resistencia, manifestaciones clínicas, signos y síntomas y sobre la fase aguda. Etapas en el ser humano. El ciclo se inicia cuando un insecto hematófago infectado pica a un ser humano y defeca. Los tripomastigotes metacíclicos se transmiten con las heces. Entran en el huésped a través de la herida o por el cruce de las membranas mucosas. Cuando entran en una célula humana se convierten en amastigotes. Esta es una etapa reproductiva a través de la mitosis. Después de la reproducción, una gran cantidad de amastigotes se encuentran en la célula infectada, formándose nidos. El amastigote se convierte de nuevo en tripomastigote y la célula se rompe. El tripomastigote vuelve a infectar otra célula, repitiéndose el ciclo de multiplicación. Etapas en el insecto. Cuando el insecto pica a un huésped infectado, algunos tripomastigotes pasan a él a través de la sangre. En el intestino del insecto se transforman en espimastigotes, lo cual constituye una segunda etapa reproductiva. Después de la reproducción a través de mitosis, los espimastigotes pasan al recto. Allí se convierten en tripomastigotes metacíclicos y se evacúan a través de las heces. Las heces pueden infectar a un nuevo huésped, repitiéndose el ciclo. Distribución de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas se considera endémica en todo el territorio nacional, con marcado predominio en las comunidades rurales cercanas al Canal de Panamá, donde también se reportan altas densidades del principal chinche vector R. payescens. Sin embargo, la gran dispersión territorial de vectores de menor importancia como Panstrombylus geniculatus hace posible la transmisión en muchas áreas consideradas no endémicas. Periodo de incubación de la enfermedad de Chagas. Aproximadamente de 5 a 14 días después de contaminación con las heces del vector, en los casos producidos por transfusión de sangre de 30 a 40 días, pudiendo llegar hasta 100 días. Las manifestaciones crónicas aparecen luego de años o hasta décadas después de la infección. Periodo de transmisibilidad. Los tripanosomas aparecen regularmente en la sangre durante la fase aguda de la enfermedad y pueden persistir en números muy bajos durante toda la vida de las personas sintomáticas y asintomáticas. El vector se vuelve infectante después de 10 a 30 días luego de haber picado a un huésped infectado y la infección persiste en el intestino del triatómino durante toda su vida, que puede ser de 2 años en algunas especies. Susceptibilidad y resistencia. Los individuos de cualquier edad son susceptibles, pero en los más jóvenes la enfermedad suele ser más grave. Los sujetos con inmunosupresión y en particular los que viven con SIDA están en peligro de presentar infecciones o recrudescencias de infecciones crónicas con complicaciones graves. Manifestaciones clínicas, signos y síntomas. El cuadro clínico de la enfermedad de Chagas puede clasificarse en 2 fases. La primera es la fase aguda. Dura unos 2 meses después de contraerse la infección. Durante esa fase aguda circulan por el torrente sanguíneo una gran cantidad de parásitos, pero en la mayoría de los casos no hay síntomas o estos son leves y no específicos. En menos del 50% de las personas picadas por un triatómino, un signo inicial característico puede ser una lesión cutánea o una hinchazón amoratada de un párpado. Además, esas personas pueden presentar fiebre, dolor de cabeza, agrandamiento de ganglios linfáticos, palidez, dolores musculares, dificultad para respirar, hinchazón y dolor abdominal torácico. Los signos y síntomas de la enfermedad de Chagas aguda pueden estar ausentes o ser leves e incluyen los siguientes: signos de puertas de entrada del parásito, roncha o pápula en piel, chagoma de inoculación, edema palpebral con adenopatías satélites, que es signo de Romaña, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, diarrea o vómitos, ganglios linfáticos agrandados, dificultad para respirar, dolor de músculos, área abdominal o pecho. Fase crónica. Los parásitos permanecen ocultos principalmente en los músculos cardíacos y digestivos. Hasta un 30% de los pacientes sufren trastornos cardíacos y hasta un 10% presenta alteraciones digestivas, típicamente agrandamiento de esófago o colon, neurológico o mixta. Con el paso de los años, la infección puede causar muerte súbita por arritmia cardíaca o insuficiencia cardíaca progresiva como la consecuencia de la destrucción de los músculos cardíacos y sus inervaciones. Los signos y síntomas de la forma crónica de Chagas pueden incluir lo siguiente: alrededor del 30% de la gente
va a desarrollar daños cardíacos como miocardiopatía, alteraciones del ritmo y conducción en el corazón, aneurisma apical, insuficiencia cardíaca causada por la destrucción progresiva del músculo cardíaco. Menos del 10% de los pacientes sufren dilatación de colon o de esófago por los trastornos motores gastrointestinales, dilatación del esófago, de colon, alteración del vaciamiento gástrico y trastornos motores de la vesícula biliar y el colon. COVID-19 y Chagas. Los pacientes con enfermedad de Chagas están en riesgo de padecer síntomas graves en caso de contraer el COVID-19, por lo que se debe ser un grupo prioritario para la vacunación de esta. Este coronavirus puede causar miocarditis y la enfermedad crónica de Chagas. Puede producir estados protrombóticos y alteraciones cardíacas y accidentes cerebrovasculares trombóticos secundarios. Embarazo y Chagas. El hecho de tener Chagas no impide que se tenga un desarrollo normal del embarazo, pero es muy importante que la madre embarazada que sufre de Chagas realice controles y siga estrictamente las indicaciones del médico, ya que una madre afectada puede transmitir la enfermedad a su hijo durante el embarazo o durante el parto. Se calcula que el riesgo de transmisión de la madre al hijo es entre 3% y un 5%. Por este motivo hay que averiguar con un análisis de sangre si el niño contrae la infección o no. Es conveniente hacer la prueba tras el nacimiento y en caso de que sea negativo, repetirla al cabo de 9 meses. En caso positivo, entonces se tendrá que empezar el tratamiento farmacológico, ya que hasta el primer año de vida, gracias al tratamiento específico, se consigue una curación completa. Las madres también pueden ser tratadas, pero hay que esperar después de la lactancia, ya que el tratamiento no se recomienda en embarazadas y en lactantes. Diagnóstico. El diagnóstico de Chagas siempre es clínico, epidemiológico y de laboratorio. Se hace para citología y serología. Durante la fase aguda, la enfermedad de Chagas se puede diagnosticar mediante métodos parasitológicos en sangre, dada la riqueza de parasitemia. En la etapa también aguda, los estudios se centran en la búsqueda y reconocimiento del Trypanosoma cruzi en un examen directo y tincio de extensión de sangre. La metodología es parasitología directa y en determinar la seropositivización de la serología. Y para la etapa crónica de la enfermedad, el diagnóstico se basa en la evaluación clínica, serológico y antecedente epidemiológico. El diagnóstico definitivo de la infección por T. cruzi depende del resultado positivo de al menos 2 pruebas serológicas directas: ELISA, inmunofluorescencia indirecta, o hemaglutanación indirecta, que detecta anticuerpos específicos en el suero del paciente. Prevención y control. No existe una vacuna para la enfermedad de Chagas. El control integrado de vectores es el método más eficaz de prevención de la enfermedad de Chagas en América Latina, incluyendo el control químico por insecticida en domicilios infectados, la mejora de las casas y su predominio para la prevención de infecciones de los vectores, medidas preventivas como las personales que son los mosquiteros, información educativa y comunicación sobre todo en la comunidad sobre este tema. Tamizaje serológico es el donante de sangre que es necesario para prevenir la infección a través de la transfusión, así como trasplante de órganos. Tratamiento. La enfermedad de Chagas puede tratarse etimológicamente con el fin de eliminar la infección por T. cruzi, con benidazol o nifurtimox. Si el tratamiento se inicia durante la fase aguda, ambos medicamentos son eficaces para matar el parásito. Todo niño o niña infectado debe ser tratado. Sin embargo, la eficacia de ambos disminuye cuanto más tiempo una persona ha sido infectada.
Aunque todos los pacientes, incluidos los casos crónicos, se benefician de mejora evolución clínico-patológico si es tratado etimológicamente. El benidazol y el nifurtimox no deben administrarse en mujeres embarazadas. Podemos concluir que es importante mantener esquemas de prevención y promoción, sobre todo en las poblaciones rurales y en los departamentos endémicos para poder mejorar la calidad de vida de sus habitantes.